Hola, son de transportes, ¿verdad? ¿Me Hola, escuchan? buenas noches. Dylan, ¿de transportes? Sí, Son de Ingeniero, transportes. Ya, gracias.
Bien, señores, les he puesto, ¿me escuchan? Vamos a aumentar un poco de volumen. ¿Me escuchan ahora? Sí, Inge. Ya. He subido a la práctica, no sé si está bien, 20 aforos para la encuesta, 20 encuestas de generación de viajes y un ejemplito, cómo van a manejar lo que les he explicado ayer el ayudante, con un ejemplo ahí. Tienen que completar los 20, por favor, para mañana. Y sobre esa base vamos a trabajar la generación de viajes. Está ahí en el ejemplo, lo pueden ver. Entonces, para mañana hasta las 3 de la tarde tienen que subirlo. Bien. Ahora, primero tienen que familiarizarse con esta nomenclatura que utilizamos, los HH, los IG, los AGD. Les voy a mostrar qué es la práctica. A ver, vamos a verlo. Ejemplo de encuestas, sacamos de los datos principales del aforo para el cálculo. Estos serán HH, número de familias, etcétera, todo lo que viene acá. Y tablas de encuestas de generación de viajes. Nosotros en el futuro vamos a darles esta tabla. Perdón. En el futuro les vamos a dar esta tabla. Es decir, esta encuesta normalmente debería venir en estas hojitas. Les voy a mostrar, a ver, ¿dónde está? Tengo todo un desbarajuste con todo el cambio que he hecho en la computadora. Ahora, clases, ¿no? ¿Dónde está? Ejercicios 2021, aquí creo que está. Vamos a ver, a ver. No está, no es esta. Miren, esto es lo que les ha explicado el ayudante en otras palabras, mucho más simplificado les ha dado. Primero realizar los aforos de la ruta, les han pasado todo este tipo de aforos que hay. Aforo de parada, de pasajeros en la parada, tercera edad, adultos, etc. Aforo de pasajeros de parada, cobro de pasajes. Dos, aforo de vehículos en la parada con intervalos de llegada y salida con datos del bus, en el que se realizó el aforo de ruta. Hay método de seguimiento. Y aquí está la encuesta, sí, no, los 10 datos que les ha dado. Y finalmente, esta es la planilla que nosotros en origen necesitamos, datos socioeconómicos para poder hacer el cálculo de generación y distribución de viajes. Tenemos que hacer en el origen y en el destino, que es el origen donde nace el viaje y donde termina es el destino, y de regreso también, ida y vuelta. Normalmente se debería hacer en épocas tranquilas y en épocas de alta demanda. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, deberíamos nosotros hacer la encuesta o el dato el día lunes o martes o jueves o viernes. Uno. Otro tendría que ser días sábado y miércoles. ¿Por qué día sábado y miércoles? Porque el día sábado y miércoles hay un flujo grande de personas. Además, tenemos que hacer en horas tipo. Fuera de que los sábados y los miércoles hay mayor afluencia de gente, también hay que ver en la mañana, por ejemplo, hacer el viaje, retornar seguramente, después hacer al mediodía cuántas gente sube, porque no va a subir no al mediodía, sino a la media mañana, a las 10. El flujo de gente no es lo mismo de las 7:30 a 8 de la mañana con el de las 10 de la mañana. Al mediodía hay que hacer porque el flujo aumenta. A las 2 de la tarde hay que hacer, el flujo aumenta. A las 6 de la tarde hay que hacer, el flujo aumenta, y a las 3 también puede ser. Y hacerlo en los días no típicos, para que se den cuenta la magnitud del trabajo que es. Entonces hay que llenar estas encuestas, ¿no? Es un trabajo bastante largo. Entonces, ese es el aforo que se hace en los viajes. También tenemos que hacerlo en las viviendas, alrededor de unas 4 cuadras a la manzana del de origen, por ejemplo.
donde se genera el viaje unas 4 cuadras a la manzana, tenemos que revisar todas esas casas, ese edificio hay que preguntar, para saber cuántas personas viajan, cuántos tienen auto, cuál es su situación económica, todos los datos que les ha hablado ella. Entonces, ese es el trabajo realmente, y cuando tenemos esos datos, podemos decir, calcular la generación de viajes, cuánto genera de viajes y cuánto vamos a atraer las atracciones. ¿Qué son las atracciones? Por ejemplo, la atracción de viajes que hace, ¿dónde van? La universidad, es una fuente de trabajo. ¿Dónde más hay otro? La Manaco, que es otra fábrica. Después, donde los colegios. ¿Qué más fábricas tenemos grandes acá? Bueno, todo lo que hay, el comercio de la cancha, los moles, los espectáculos. Después, ¿dónde más? A ver, por ejemplo, Tiquipaya podemos hacer, si suponiendo que hay en un campo como, digamos, como Disney, en Estados Unidos hay Disney, es una ciudad de la grande, está hoteles, todo ahí. Es una atracción como imán que trae gente para conocer al Pato Donald y todo lo que hacen películas de Disney, o Harry Potter y todo eso. Entonces, como manadas atrae ese lugar. Los moles ¿cómo te puedo decir? En Panamá, ¿quién viaja? ¿A qué viajan a Panamá? Van a los moles porque es más barato comprar ahí, o a los lugares, o a Miami donde van a comprar, o a los lugares donde en Argentina, por ejemplo, van a comprar cosas de cuero, cosas de zapatos, cosas de chamados, porque es barato ahí. Entonces, fíjense, son áreas que atraen. Y en Bolivia, ¿qué áreas tenemos que atraer? Por decir, una serie de espectáculos o de balnearios o de distracción que sea en Tiquipaya. Eso atrae, hay que hacer ese estudio, los moles, las fábricas, donde se produce movimiento económico. Entonces, cada eso es parte de nuestro origen y nuestro destino. Nuestra generación, cuánto estamos generando de viajes y cuánto me van a traer en el futuro de aquí a 5 años. Significa que si la cantidad de vehículos, por ejemplo, 50 me abastece de aquí a 5 años, se va a duplicar porque va a crecer y es un campo de inversiones donde atrae gente, entonces ya no es suficiente 50, seguramente necesito 70 o 80. Esas cosas es lo que tenemos que ver. Estamos hablando del transporte urbano, más que todo al urbano nos dedicamos nosotros porque es lo que tenemos. Me imagino, a ver, imagínense, no sé cómo podríamos hacer una generación de atracción de viajes aéreos. Tendríamos que viajar las rutas, tendríamos que preguntar qué líneas aéreas hay, qué sé yo, tendríamos que viajar, y lo mismo con los marítimos, aéreo, marítimo y ferrocarriles también. Miren, este trabajo que estamos haciendo es solamente urbano con los micros, que es nuestra ciudad, pero ese normalmente se debe hacer con todo el sistema. Ahora, para el tren metropolitano han tenido que haber hecho estos estudios, ¿no? Entonces, todos estos datos se encuentran ahí. Ya. Esto es lo que les he dado y esto es lo que van a resolver. Entonces, eso quiero para mañana. Es lo mismo. Les he dejado blanco esto para que ustedes puedan llenar. Tienen que ser capísimos para manejar esto. O sea, cada unito de estos es esto, para que sepan qué es HH, qué es número de integrantes, los AGB, los IGBs, y aquí les hemos puesto IGB en porcentaje, AGB en porcentaje, PHGB, con lo que tenemos los nomenclaturas. Les ha dicho ya la ayudante de que hay 2 nomenclaturas, hasta 3, dependiendo de qué autor y de qué escuela manejen. Entonces, en algunos libros van a encontrar así como está esto, y en otros libros van a encontrar en estos datos en Garber, por ejemplo, el libro de Garber, utilizan dos, y si agarran los colombianos, van a agarrar esto otro, ¿no? Entonces, esa es la idea de que ustedes practiquen, vean primero esto, porque después tienen que hacer la generación de viajes, y eso yo les voy a enseñar primero, después la ayudante también van a hacer ejercicios, cómo se calcula todo uno. Yo tengo mi forma de hacer mis cálculos y ella tiene su forma también. A veces lo hacen tan rápido que justamente fallan en algo, ¿no? Si yo prefiero hacerlo un poquito tardo, pero lo hago donde, porque si encuentro una falla, inmediatamente busco dónde está, en qué parte puede haber fallado. Entonces, me es fácil corregir, ¿ya?
Eso vamos, les voy a enseñar. Bueno, pueden aplicar la forma que ustedes quieran y hacer cálculos estadísticos para la generación y distribución de viajes. Ya les he enseñado a manejar una forma. Pero ahora, esto lo hacen para mañana. Ahora vamos a ver esto, que a mí me interesa. Estas son las mismas cositas que hemos visto. A ver, este otro. Este también es lo mismo. Bueno, creo que voy a tener que abrir. Voy a tener que abrir. Ya. Vamos a continuar con lo que estuvimos haciendo, que es lo mismo que estábamos hablando. Hablaba el día de ayer nuestra señorita Idante. Yo no sabía que tenía clases de Google Earth. Si no hubiera terminado esto y, bueno, voy a continuar de esta manera. Generación y distribución de viajes, hemos empezado en transporte urbano, realmente lo que estamos haciendo es esto. Ya, aquí hemos quedado. Dice, todo estudio sobre el sistema urbano que permita optimizar. Estudios sobre el sistema de transporte urbano que permite optimizar el transporte urbano para que los habitantes de la ciudad cuenten con un sistema más eficiente para satisfacer sus necesidades de traslado dentro del área urbana. Las características físicas de la ciudad han propiciado un desarrollo vial de características irregulares. Ya les dije por qué en la anterior clase. Actualmente es difícil, o por lo menos gran parte de los países latinoamericanos tratamos de entrar al catastro. Catastro, calles paralelas, etc. En lo antiguo, en Europa, por ejemplo, en la antigua Europa, en los pueblos antiguos, no hay paralelas, el catastro urbano no existía. Son callecitas cortas y que van dándose la vuelta, no van en línea recta, ¿no? Entonces, las características físicas de la ciudad han propiciado el desarrollo real de características irregulares. Ese es el motivo. Lo cual plantea una problemática de movimiento al presentarse una gran ocurrencia de servicios sobre un número limitado de arterias, cuya infraestructura no es adecuada para los grandes movimientos de vehículos. Pequeñito, bueno, pese a que es pequeñito, todavía es congestivo en el centro. En La Paz es un caos, lo mismo que en Santa Cruz, todavía un poco más despejado, pero La Paz es un caos. Si usted va a otras ciudades, lo más cerca que puede ir a Buenos Aires, en la Plaza Mayo, hay una marcha, la más misma, no alcanzan a eso, ¿no? Ciudades grandes como la Ciudad de México, por ejemplo, o Sao Paulo, Lima mismo es grande, ¿ya? Razón por la cual deben desarrollar una serie de estudios que permitan conocer la magnitud del problema y efectuar los análisis correspondientes. Definir acciones que varíen desde la racionalización de los servicios hasta las propuestas de construcción de obras, para que en corto, mediano plazo resolver la problemática de la ciudad. Entonces, queremos resolver ese caos de congestión de movimiento vehicular. ¿Qué tenemos que hacer para eso? El sistema de transporte urbano dice, para lograr los propósitos generales del estudio, el desarrollo de trabajo se debe realizar con el siguiente programa, dice. Inventario 1. 2. Estudio de transporte, análisis y evaluación del sistema de transporte, planteamiento y conclusiones. A estos tenemos que llegar. El inventario, acabo de hablar, no lo harán ustedes, pero ya sabemos cómo se debe hacer. Tenemos inventarios hechos, tengo un montón bueno, ¿cuántos años son desde el 2016 que estoy dando la materia? Son 6, 7 años que hoy tengo cualquier cantidad de informes. Toda la ciudad ya hemos hecho. Varias veces.
Entonces tengo datos que son buenos y datos que son malos. Incluso en algunos casos, cuando hacíamos prácticas, se conseguían los datos y se lo ponían, pero no se daban cuenta de que nosotros revisamos y tenemos una base de datos con los cuales puedo comprobarlo. Suficiente darme cuenta un aspecto de lo que están utilizando y no pueden haber dos informes igualitos. Cada persona no es, en lo general se trata de llegar a hacer un común general de encuestas, ¿verdad? Pero siempre cada uno tiene su tip personal, como se dice, consigue más, otro consigue menos. Entonces, a eso me voy, nos damos cuenta de que copiaban. Algunos copiaban y nos traían los resultados que se habían inventado y no hacían el inventario. Pero algunos sí han hecho, ¿no? Nos damos cuenta, por eso después el inventario ya lo conocemos, les vamos a dar ya hecho. Porque en esta pandemia que está entrando la tercera ola, imposible que yo les pueda mandar a hacer inventario. Un viajecito nomás en micro, por ahí se contagian y me pueden seguir juicio a mí, ¿no? Estudio del transporte, con esos datos vamos a hacer el estudio del transporte, vamos a hacer con todo eso el análisis de la evaluación del sistema del transporte y vamos a plantear las soluciones y conclusiones, ¿ya? A eso tenemos que llegar. Ven, dice, inventario. Objetivo del inventario es conocer los elementos que inciden en la problemática del transporte y que servirán para que las propuestas de solución estén apegadas a la realidad, al tener conocimiento de las características socioeconómicas, tendencias de crecimiento, infraestructura. Se recopila toda la información existente disponible. ¿Y cuál es esa información? Uso del suelo. Ya hemos hablado harto, todo esto ya hemos hablado, pero estamos recapitulando en forma resumida ya. Uso del suelo. Recolectar la información sobre el uso que se está dando al suelo, clasificando en habitacional. Hay sectores que son habitacionales. Hay rural, hay comercial, industrial. Uso habitacional será dividido en residencial. Las habitaciones, unas son residenciales, otras son medias, otras son populares y catastral. Asimismo, se anotará el valor comercial y catastral del suelo, los cuales servirán para determinar futuras afectaciones. Correcto, si usted, una cosa es que usted se compre en la zona sur del metro cuadrado, estará a $50, y otra cosa es que se compre usted aquí en el centro o la cancha, que no es tan residencial, pero el metro estará pues $1,000, porque es un valor comercial alto, tiene, eso se refiere. En cambio, un poquito alejado, donde no hay mucha agua, no hay muchas, como se dice, posibilidades, comodidades, es mucho más barato, a eso se refiere. Entonces, una zona comercial que se compra al lado del ICE Norte, un terreno que le va a salir un ojito de la cara, que es diferente a que se compra en la circunvalación, dos o uno, ¿no? Dos, después de hacer el uso del suelo, tienen que ver, inventariar los centros generadores. El objetivo de recopilar esta información será ubicar y clasificar los principales centros generadores y los movimientos de personas y vehículos, a fin de analizar si los servicios viales y de transporte dentro de la ciudad satisfacen la demanda producida por estos centros. Se ubicarán en un plano con simbología adecuada las oficinas del Estado. En La Paz, por ejemplo, ¿dónde vas? A mi oficina. ¿Y dónde es la oficina? En el ministerio de tal cosa, o instituto tantos. O sea, toda la gente viaja a algún lado. Sitios históricos, la Academia de Ciencias, los lugares donde está el monolito, qué sé yo, hay lugares de turismo, ¿no? O históricos. La distribución de abastos y comercios son lugares generadores centros generadores económicos, ¿no? Centros educativos, los colegios, las zonas de esparcimiento que les hablaba, culturales, deportivos, ir a la cancha de fútbol, por ejemplo, ¿no? Cuando hay partidos. Servicios religiosos. Hoy en día hay muchos creyentes que son cristianos, bueno, van a las varias sectas, y generalmente los domingos creo que se reúnen, o los sábados, o los sabatistas. Entonces ahí va un montón de gente que se traslada, ¿no? Después los servicios médico-asistenciales, los hospitales, siempre va, todo el mundo va. ¿Quién no cae resbala pues al cementerio, digo, al hospital, ¿verdad? Entonces todos van a los hoteles y a los panteones. Esos son los centros generadores de movimiento, ¿ya?
generadores de movimiento de personas y vehículos. A esos lugares hay que mover gente, son atracciones, ¿no? Servicios existentes, tenemos que saber en el inventario qué servicios hay. Serán recopilados los datos concernientes a las zonas con disponibilidad de agua, drenaje, alumbrado vial, energía eléctrica, distribución de gas y calles pavimentadas, clasificando este concepto en calles con pavimento de concreto, calles con pavimento de asfalto y revestimientos. Ya. Yo les comento una anécdota. Hace muchos años, cuando yo iba a La Paz acá, donde es bueno, ahora es el, ¿cómo se llama? Este parque acuático, en la Quimba. Ahí yo trabajaba en Sergio Tecnín, como se dice, o geólogo que se llamaba. Y cerca, a unas 2 cuadras más o menos de ese bosquecillo, donde está la línea FD, nos ofrecieron terrenos. Yo no tenía todavía nada. Entonces, iba a vender lo de La Paz y me iba a venir acá. Fuimos con mi amigo a preguntar. Y vimos la vía del tren, me acuerdo, siempre es la vía del tren ahí, al lado había 2 lotes. ¿Cuánto al metro cuadrado? $10, lo que nos dijeron, $12, tan caro y tan lejos. Era tierra, había el bosquecillo, no había todavía el parque ese que hay ahora. Era un poquito dejada esa zona, ¿no? Bueno, no quisimos comprar. No han pasado 3 meses o 4, don Manfred Reyes Villa, que en ese entonces era alcalde, de la noche a la mañana ha puesto agua, luz, teléfonos, ha puesto, ¿qué más ha puesto? Asfaltado lo ha puesto, hasta 20 metros de donde estábamos nosotros. El terreno se ha disparado a $50 el metro. Para que vean que estos servicios existentes, donde les han puesto agua, les han puesto alcantarillado, ese rato, han puesto asfalto. Esa zona ha quedado ya céntrica, ahora ya está lleno de casas, de una zonita residencial muy bonita. Pues esos son los servicios existentes que tenemos que ver nosotros para ver la generación de viajes. 4, población, la tasa de crecimiento de la población, su distribución en residencial y flotante, cuál es la gente que reside acá y quién viene a visitarnos, en otras palabras. Las principales fuentes de trabajo en la ciudad. ¿A qué se dedica la ciudad? El ingreso per cápita de la población serán datos a recopilar en este inciso. Las características económicas espaciales del usuario del servicio serán de gran utilidad para el desarrollo del estudio. Sobre la población censo. Obras actuales y programadas. Tenemos que saber qué es lo que ha programado el alcalde o qué piensa hacer. Será necesario para la proposición de soluciones el disponer de una relación de obras que se estén desarrollando. ¿Qué quiere decir? Pues están haciendo viaductos, están en este momento haciendo viaductos, ampliando calles, no sé, o alcantarillados, energía eléctrica. O tienen programado en el futuro hacer unos viaductos de 3 o 4 pisos, tipo de los puentes que me han quedado, así más o menos de ese tipo. Dice que estén desarrollando para el periodo de estudios relacionados con el aspecto vial y de transporte. Si van a construir un puente ahí, como los chinos han hecho, ¿no? Así como sus características y costos, también se recopilarán información sobre obras que se tengan programadas cortos y mediano plazo. Cuando han hecho el puente, aquí donde estaba, no sé qué se llama ese puente. Hay un puente colgante que han hecho hace años en la ¿qué se llama esta calle? En la calle del Lice Norte. No es Gabriel de Moreno, de un pintor, el nombre de un pintor, tiene el nombre de un pintor grande, famoso. Esa zona, por ejemplo, nadie quería comprar cerca de la Blanco Galindo. De la noche a la mañana empezó a construir ese puente colgante que hay ahí, y todo ha subido. Y ahí más aquí se ha construido el Lice Norte, y está el hipódromo, está ahí un centro médico grande, ¿no? 6. Inventario del servicio del transporte. Inventario del servicio de transporte. Contemplará recopilar la información sobre el servicio a través de un inventario que proporcionará datos básicos para otros estudios de tránsito.
y para la evaluación del servicio que se proporciona. Incluirá un mapa que muestre las rutas con el nombre e itinerario de los buses y ruteros en el área de estudio, horarios indicando la frecuencia, horas en servicio para cada ruta. Entonces, en otras palabras, en un mapa tenemos que colocar por dónde va un determinado vehículo, cuál es el horario, cuáles son las frecuencias que existen, qué tipo de transporte tiene, qué tipo de movilidad. Se incluirá un resumen del equipo usado, si son antiguos, hace 50 años o 30 años, para proporcionar el servicio anotando en... Pero la otra vez, ¿dónde está? Aquí no nada. Bien, entonces dice, será necesario ubicar los sitios de taxis, número de unidades de sitio, número de turnos y número de viajes al día. Estructura organizacional. Este punto contempla un análisis de la situación actual de la organización de las empresas, su operación interna, su proposición y alternativas de una organización. Ahora, nosotros en Bolivia tenemos, por ejemplo, el sindicato Eduardo Avaroa, sindicato de taxis 1 de mayo, 25 de mayo, no sé qué más. Hay otros sindicatos que los sin ruta, o los no asalariados, no federados, confederados, etcétera. Entonces hay que hablar con esas organizaciones, con las federaciones de choferes que tienen su organización y los que no tienen su organización. Es parte del inventario. 8. Vehículos registrados. El objeto será el de recopilar la información relativa a los registros de vehículos de la ciudad de 10 años a la fecha, clasificados como automóviles, buses, truquis, camiones, etc. De 10 años más o menos. En nuestro país, en nuestra ciudad tenemos hace 40 años, creo. Buses hasta 30 años, ya están viejos. El sistema vial corresponderá anotar las características operacionales que presenta el sistema vial, cubriendo aspectos tales como los sentidos de circulación de tránsito y las calles con preferencia. Esto va a entrar en la planificación, a lo mejor tenemos que cambiar rutas o ampliar las rutas, ampliar las calles, ¿no? Estudios 2, viene ahora el estudio del transporte, o sea, estamos viendo primero, si vamos a poder ver acá, este es el inventario. Lo que acabo de leer es todo este trabajo que se debe hacer normalmente para este tipo de trabajo. Ahora vamos a entrar al estudio de transporte. Resumo de que les hemos explicado esto y también hemos explicado con más detalle estas cosas. Lo que ahora estamos entrando es origen-destino, estudio del transporte, comportamiento operacional por línea, velocidad y demoras. Todo esto vamos a hacerlo ahora, el trabajo, de tal manera que vamos a ir a otra etapa. Bien. Entonces, estudios de transporte. Estudio de velocidad y demoras. Estudio de transporte. 2.1, estudio de origen y destino. Lo que estamos hablando actualmente. O sea, toda esta es la planificación previa a hacer este estudio que han empezado ayer. Servirá para obtener los orígenes y destinos de los usuarios del servicio vial y de transporte, ya sea como conductores de automóviles particulares o pasajeros del servicio de transporte colectivo. El método empleado consistirá en entrevistas domiciliarias, seleccionándose dentro del área de estudio una muestra de las unidades habitacionales y todos los ocupantes de las unidades elegidas serán entrevistados
en relación a los viajes hechos en las últimas 24 horas. Eso se refiere a lo que hemos dicho, viajes con sus propias movilidades o utilizando vehículos de transporte urbano, ¿no? El tamaño de la muestra elegida será en promedio una vivienda por cada 15. Eso es, bueno, cuando se tiene que hacer una población de 10.000 habitantes, 5.000 habitantes, una cosa es hacer 5.000 y otra cosa es hacer 10.000. Y otra cosa es hacer 10 cuadras, 5 cuadritos a la redonda del origen. Entonces, dice, en promedio será una vivienda por cada 15. Una forma de trabajar. Podemos cambiar esa medida. 2. Comportamiento operacional por línea. Se llevará a cabo un estudio de ascenso y descanso de pasajeros en cada una de las rutas previamente identificadas durante horas de máxima demanda y fuera de ellas. Hay horas, como les decía, horas de flujo alto y flujo bajo. En la mañana hay flujo alto. Más tarde, a las 9, 10 ya baja, hasta las 12 otra vez flujo alto. Consistirá en el recuento de pasajeros que suben y bajan de un vehículo, clasificándole por paradas y por tiempos. Vamos a tomar el tiempo. No en las paradas tantos, bajan 30 personas, en las otras suben 2 personas, que sí, así, ¿no? Los resultados serán empleados tanto en trabajos de planeación básica como verificación de operación. Este estudio proporcionará una gráfica de capacidad del transporte colectivo, muy útil para localizar los puntos de mayor incidencia, presentándose la oportunidad de corregir el servicio, omitir paradas y acortar rutas. Con esto podemos mejorar el ruteo, es decir, esta parada no es necesario. Pásese recto por otra calle y usted va a llevar más gente en este sector, pare más, porque tiene más clientela. Corregir el servicio, dice, omitir paradas. Seguramente hay lugares donde se tranca, hay trancadera, ¿no? Estudios de transporte, estudio de velocidad y demoras. Este estudio involucrará tanto el registro de causa, ubicación y cantidad de demoras en operación de buses de la ruta, como el número de causa de arranques lentos, paradas lentas y avance lento. Eso es normal aquí lo que hacen en Cochabamba, cuando uno va por la cancha ve un montón de chancadera fuerte y ve unos vehículos, donde la chancadera es un colectivo que está parado, estancando a todos esperando llenar de gente. Cuando se llena o aumenta gente, recién se mueve. Y así todos van llenando gente para trasladar. Ese es el problema que hay, hay que evitar esas cosas, ¿no? Dará a conocer la velocidad integral del transporte público a lo largo de la ruta. El estudio será usado para determinar dónde ocurren las demoras y las velocidades bajas, dónde es lento el avance y dónde hay demoras, para indicar las causas de retardos, tales como estacionamientos y mala programación de semáforos, para determinar cuáles líneas de transporte deberán modificar su operación y frecuencia, y mejoras tales como omitir paradas y retornos, para medir las condiciones de antes y después de realizar las mejoras, y para auxiliar a las empresas de transporte público en la formulación o mejoramiento de itinerarios y operación. 3. Análisis. Bueno, esos son los datos que vamos a utilizar nosotros. Análisis y evaluación del sistema de transporte. Estamos en la etapa de... Esto es la primero hemos visto, ahora hemos visto esto, origen, destino, comportamiento, operaciones de la línea. Ahora vamos a entrar acá. Programa de plan de necesidad. Acá. Análisis y evaluación del sistema de transportes. Las cobertura de rutas, permanencia de pasajeros, ocurrencia de rutas, origen y destino, estructura organizacional. ¿Cuáles son las soluciones después? A corto plazo, a mediano plazo o a largo plazo, ¿no? Análisis y evaluación del sistema de transportes. Con la información recopilada anteriormente se procederá a efectuar el análisis y evaluación de los sistemas de transporte, contemplando los aspectos de continuación se indican. Cobertura de rutas.
en planos en los cuales se tenga traza urbana a escala adecuada y con los nombres de la vialidad existente, se procederá a ubicar los itinerarios de cada ruta y apreciar en forma objetiva, de acuerdo al comportamiento de los usuarios, las áreas servidas por este servicio. Eso nosotros hemos hecho en las prácticas. Se consigue un plano de catastro que se compra ahí donde hacen fotocopias de los arquitectos, utilizan los de arquitectura, y nosotros pasamos la línea, por donde va la línea 132, porque en toda la calle nosotros conseguimos, y lo vamos marcando con marcador poniendo, y vamos a poner su ruta en otras palabras, y vamos a poner sus paradas, ¿no? En este plano se obtendrán de forma porcentual las zonas en las que se consideren como urbanas, que carezcan del servicio, a las que a la vez que será de utilidad en combinación con otros parámetros para la planeación futura del transporte colectivo de pasajeros. Permanencia de pasajeros con los itinerarios en cada ruta y los datos procesados del estudio de ascenso y descenso de pasajeros. Se realizarán gráficas en las cuales se aprecien de forma objetiva la utilización media de cada autobús por ruta, de acuerdo a la variación horaria de la recopilación de información. Estas gráficas serán de gran utilidad para definir puntos de máxima movilidad de pasajeros y poder plantear en futuro tanto los itinerarios de cada ruta como paradas, o aumentar rutas, ¿no? O aumentar otra modalidad de transporte. En vez de que vayan en micro, ponerle pues que vayan en teleférico, o ponerles un trolebús, algún tranvía, ¿no? Consecuencias de rutas, dice. Los planos similares a los utilizados en cobertura de rutas se procederá a elaborar en función de los itinerarios. Actual es un plano de rutas en el que se determine de forma porcentual o bien en base a las longitudes de cada una de ellas el número de rutas que utilizan el mismo itinerario. Eso, por ejemplo, no sé si se hace aquí en Cochabamba, porque todos quieren ir a la cancha, por cualquier lado quieren entrar, ¿ya? Ya sea en forma parcial o total. Con estos parámetros se planteará en forma inmediata o futura, la reestructuración del tránsito colectivo de pasajeros en la zona urbana. 3.4. Origen y destino. Con los resultados de estudio de origen y destino, se hará una matriz de líneas de deseo de zonificación establecida previamente. Esta información permitirá conocer los principales deseos de viaje de los usuarios del área urbana y de esta forma se podrá efectuar una mejor adecuación de las rutas de transporte urbano a las necesidades del movimiento. Estamos hablando de las matrices que vamos a formar, una matriz. En esa matriz vamos a hacer la generación y después la generación y atracción, distribución y distribución de viajes, cómo están distribuidos y la atracción, ¿no? Con estos datos que se van a hacer, vamos a hacer los planteamientos de las conclusiones. Planteamientos a corto plazo. Una vez realizados los análisis de la situación actual y de infraestructura tarifaria, se estará en posibilidad de hacer planteamientos a los sistemas de transporte colectivos de pasajeros, los cuales contemplan paradas previamente establecidas de acuerdo a los puntos de máxima movilidad, detectarse en la recopilación de información de observaciones directas, las rutas que se recomienden a corto plazo contarán con itinerarios previamente determinados para que prácticamente cubran la mayor parte del área urbana a la que den servicio. Se plantearán rutas de tal manera que se evite la máxima ocurrencia posible de ellas, bien estableciendo sistemas de transferencia o utilizando vías alternativas y así formar los corredores viales exclusivos para el transporte urbano de pasajeros. Se utilizarán frecuencias de cada ruta de acuerdo a los resultados que se obtengan en los estudios previamente realizados. Esta frecuencia estará fijada de tal manera que los usuarios dispongan de un servicio cómodo, eficiente y los empresarios la puedan cumplir de acuerdo a las inversiones realizadas. Conclusiones. Como conclusiones, ustedes saben que este estudio que involucra un cierto grado de complejidad y necesita cuidado en diversas etapas del mismo. Por este motivo es importante señalar que se requiere la participación activa de la comunidad para que esta forma los resultados del estudio
al contar con información adecuada y libre de formaciones, proporciona un verdadero beneficio a los usuarios del servicio de transporte. Asimismo, será necesario desarrollar campañas de información y concientización al público para que tenga una respuesta acorde a los requerimientos de estudio. Todo lo que he hablado es justamente este cuadro, este diagrama. Primero el inventario con todos sus acápites, el estudio de transportes, el análisis y los planteamientos que hace, las conclusiones y las recomendaciones que nosotros conocemos, ¿no? Bien. Aquí hay otro resumen también sobre modelos de uso del suelo, generación de viajes, distribución de viajes. Por ejemplo, el uso del suelo responde dónde estarán localizadas las actividades clasificadas por la gente analizada. Hay una generación de viajes, contesta cuántos viajes se originan o determinan en diferentes zonas de actividad. Eso es lo que vamos a hacer. Distribución de viajes, responde cuántos viajes serán realizados en las zonas de actividades diferentes. Uso de medios de transporte, contesta cuál es el transporte que se realizará, cuál es el medio de transporte, por cuál medio de transporte se realizarán los viajes. Asignación de tránsito, responde cuáles recursos, responde qué rutas serán utilizadas por los medios de transporte debido a los viajes entre diferentes zonas. Asignación de recursos, cuántos recursos habrán de asignarse en función de los que se deja de hacer con este recurso. Evaluación y seguimiento, responde cómo se va adecuando el plan a modos de transporte según los resultados concretos producidos por la decisión de políticas específicas. Como ven, el estudio del transporte no es tan sencillo, hay varios acápites, muestra mucha estadística, mucho análisis, y bueno, hay que responder mucha planificación, oferta, demanda. Acá también hay factores que influyen en la generación de viajes, producción y atracción de viajes. Acá este resumen también es muy bonito. Producción, bueno, dice factores que influyen en la generación de viajes. Factores de uso del suelo, uso residencial, comercial e industrial, uso educacional y de esparcimiento, número y tipo de viviendas, densidad residencial, el hogar, tamaño de la familia, tenencia de automóvil, tipo de unidad habitacional permanente o no, actividad de los residentes, ingreso familiar, otros factores, factores de propiedad, estructura de edades, características socioeconómicas de la población, ¿no? Hay también gente que es flotante, y me imagino que sí es flotante. Si tú vives en alquiler en una zona, a lo mejor en otra zona mejor o más alejado en otra zona a menor precio consigues y cambias. Entonces ya cambia también, bueno, hay que analizar ese capítulo también, la gente que se va a ir a otro lado, ¿no? Flotante. Producción y atracción de viajes, variables usadas para predecir la producción de viajes. ¿Qué necesitamos saber? Número de viviendas, densidad residencial, densidad poblacional y edades, ingreso familiar, tasa de tenencia del automóvil, fuerza laboral del hogar. Esa es la producción. Variables usadas en la atracción de viajes, tipo de empleo, espacio libre de estacionamiento, características del suelo, población estudiantil, capacidad de centro comercial, centro de trabajo, oficinas públicas, clínicas, hospitales. ¿Qué atrae a la gente? Es justamente las fuentes de trabajo, ¿no? ¿Y qué es lo que, pues, dónde se produce? Desde las zonas residenciales, desde las zonas no residenciales. Hay población que es escolar, hay población que es, en la mayoría son de edad mayor. Por ejemplo, Sucre dice que es una ciudad estudiantil. Hay mucho movimiento de estudiantes, más que gente mayor, ¿no es cierto? En Europa van a haber más gente mayor que gente joven. Bien. Bien, acá hay otros análisis. También vale la pena verlos. Son de diferentes autores que he sacado esto. Proceso X generación de viajes. Proceso mediante el cual se cuantifican los viajes realizados por las personas que residen o desarrollan actividad de una determinada área urbana
o por vehículos relacionados con dicha área. En este trabajo, los viajes se referirán a movimientos de personas. La generación de viajes es función del uso del suelo. Volvemos a hablar del uso del suelo. Existe una estrecha relación entre la generación de viajes y la manera que el suelo es utilizado, incluyendo la ubicación e intensidad del uso. Las características socioeconómicas de la población del área, tipo y disponibilidad de la calidad de las facilidades de transporte disponibles en el área. Estas relaciones funcionales se utilizan en el proceso de planteamiento de transporte como objeto de obtener información cuantitativa sobre la demanda de transporte. Por ejemplo, no habrá mucha demanda de transporte en las zonas residenciales, porque la mayoría de la gente que vive en zonas residenciales quiere decir que tienen alto elevado o tienen elevado poder económico, es decir, socioeconómico, de buena situación económica, y normalmente si viven en una zona residencial, tienen movilidad, entonces no utilizan transporte público. Pero hay zonas, por ejemplo, donde hay gente clase media baja, donde utiliza más el transporte urbano, ¿no? Porque es un medio de transporte, que no pueden tener vehículos. Aunque últimamente toda la gente ha optado, en vez de comprar autos, se han comprado motos, ¿no? Todos utilizan motocicletas, los jóvenes en especial. Distribución de viajes, el proceso mediante el cual se determina las zonas de origen y destino en las cuales de los viajes generados. La etapa de distribución de viajes recibe como entrada un input, la cantidad de viajes producidos y atraídos por zona, calculados en la etapa anterior de generación. El resultado de la etapa de distribución de viajes es la producción de los denominados matrices de origen y destino de viajes. Dichas matrices contienen en sus celdas cantidad de viajes por unidad de tiempo, por hora, por día, etc. Entre las zonas del área de estudio existirán tantas matrices como propósitos de viaje se hayan definido y por lo tanto el proceso de distribución debe ser realizado para cada una de ellas. Algunos resúmenes que he encontrado en varias publicaciones, ¿no? Bien, hay algo que tenemos que meternos en la cabeza a partir de ahora para transportes. Ustedes van a, no hay, ya les dijo una verdad a la ayudante, no hay medias personas ni cuartas personas, no hay una persona 10,6, 10,3, no hay. O hay 10, o hay 11, o hay 9, pero números enteros. Ahora, ¿cómo? Cuando hagamos los cálculos estadísticos, vamos a trabajar con números. ¿Y cómo vamos a redondear? Si mi resultado es, miren, cualquier resultado, cualquier número, póngalo acá, 5, digamos 5,5, se vuelve para mi resultado de generación y distribución de viajes, 6. Si mi resultado es 5,6, también es 6. Si es 5,7, también es 6. 5,8 también es 6. 5,9 también es 6. Anótense eso, de 5 para arriba es al inmediato superior, o digo, el 5, el 6, el 7, los decimales estoy hablando, ¿no? Para arriba es el inmediato superior. Si es 5,4 o 5,3, 5,2, 5,1, 5,1, 0, 5. O es 5 o es 6. No hay personas 5,1 ni 5,4. Si hay 5,5, es inmediatamente al superior. Si es 5,4, inmediatamente al inferior. Esa es la forma en que vamos a encontrar los resultados, porque, a ver, encuentren 283,3 viajes. ¿Cómo es eso? 283,3 viajes. 3, ¿cómo se puede meter? 300 metros. No hay eso, ¿no? O es 283 o es 284. Es por eso que hemos definido hay que utilizar los enteros. Ahora, hay una cosa, la mayoría de ustedes, cuando son ingenieros o van a ser ingenieros civiles, utilizan Excel. Está muy bien, utilizan Excel o calculadora o manual, pero el Excel les aviso que los redondea automáticamente. Y los datos salen errados. En vez de ser en vez de que el resultado real es sacado
con esta cuantificación 5 o 6 varía, porque a veces en muchos de generación de viajes vamos a utilizar el resultado que hallemos para la distribución de viajes, para utilizar las fórmulas. Si esto está mal, cuando estamos haciendo las iteraciones, el resto va a crecer, va a estar mal. Si yo veo en los exámenes, por eso en los exámenes de generación y distribución de viajes, pido con esto, con esta nomenclatura, así con esto, y procedimiento, resultado y procedimiento, porque si yo estoy construyendo una casa, calculo con 6.5, no sé qué algo en mi columna, si no he calculado bien, se me cae o no se me cae. Entonces no puede haber mucha variación. Entonces, si yo saco 6 con ese trabajo, hay que seguir trabajando, porque los ejemplos y los ejercicios que les damos en el examen, salvo excepción, como dijo algo que se equivoca, es verdad. Nuestra ayudante, a todos nos pasa, nos equivocamos, hay que revisar un rato, al poco rato, o al día siguiente, que volver a revisar para no equivocarse, porque ese rato sigo pensando en el error, que está bien, está bien, está bien, pero pasa unos días o una hora o despejo la mente, vuelvo a ver, encuentro el error, y a veces no lo encuentro, a veces tengo que hacerlo ver con otra persona que lo encuentre inmediatamente. Nuestra mente trabaja así. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a trabajar en el caso de transportes con este redondeo y sacar los resultados, porque si nos equivocamos, vamos a generar una deuda chiquita, más grande, más grande, más grande, por querer tapar eso. Entonces, al final no sale el resultado. ¿Ya? Es una recomendación que previamente que lo estoy haciendo. Como a ustedes les gustan los números, además son sumits, multiplicación, no hay derivadas, no hay integrales, nada acá, a no ser que alguien que se dedique a esto, que va a entrar a la matemática más profunda, que eso se utiliza así. ¿Qué más tenemos? Procedimiento para análisis de una línea de transporte público. Ah, ya. Esto les va a dar la ayudante. Bueno, lo que hacemos nosotros es de una línea, de la línea, a lo mejor, a Juan Carlos le voy a dar la línea 132, a Maribel González, a Maribel le va a dar la línea K. Entonces va a llegar un momento, nosotros al principio hacíamos la generación y distribución de este punto y otro punto, 3 puntos diferentes, o 3 zonas a la vez, no puntos. Y hacíamos la tracción y generación de viajes de 3 zonas. Ya se hace, pero es chiquito, cortito. Pero hemos preferido hacer de una línea, cada uno hace una línea ahora. O entre 4 grupos de 4, 5, 3, dependiendo. Generalmente, a ver cuántos eran, dos chicas había y 3 hombres. Si eran 5 o 4 mínimo. 5 siempre eran, de 5 personas eran cada grupo para ir a inventariar. Porque cuando van a inventariar o van a hacer las encuestas, la gente no siempre es buena. Van a ver, son a 4 esquinas que le toquen. ¿Conocen, no? El camino a Tiquipaya, ahí al campo, es por ahí pasa el micro. Que vaya es una de las paradas, va a hablar ahí. A veces piensan que están robando y les lanzan con el perro. A veces de mis alumnos han hecho morder con el perro en el campo. Una vez era una chica y un chango que su zapato le ha quitado, ha roto, ¿no? Hay gente mala, también tienen razón, en el campo piensan que están a robar. Y difícilmente te van a dar en las zonas periféricas los datos. Te va a decir cuántos autos tienes, cuántos hijos tienes, cuánto ganas. Por eso les decía a la señorita antes de que tienen que tener cuidado. Entonces no es fácil encuestar. Pues desde esa parte empezamos nosotros. Ubicación de los puntos de origen y destino de las líneas seleccionadas. Ubicación de los puntos de origen y destino, asimismo trazar una ruta de circulación en mapas catastrales y topográficos en lo posible en escalas grandes. Esta es la metodología prácticamente que les hemos dado. Realizar, bueno, me olvidaba decir, lo que iba es de que ahora hacen de una sola línea. Ahora podemos hacer lo que ha hecho la línea 1, otra, ver zonas, atracción de zonas, volver a hacer este trabajo, ya numéricamente, una vez que ustedes han determinado su generación y distribución de viajes de zonas, podemos trabajar en qué zona atrae a qué zona. Podemos trabajar.
Eso es lo que normalmente es planteamiento general de ciudad, es lo que se hace. Pero nosotros entramos un poquito más detallado que estamos haciendo de una línea, y es la misma metodología que se aplica en este caso, ¿no? Realizar el aforo en las zonas de origen y destino, alrededor de 5 cuadras, ¿ves lo que les dije? 5 cuadras en la redonda. Asimismo, aforar el trayecto de origen y destino, entrevistas con los conductores sobre la línea. Aforar planillas, planilla de subida y bajada para el flujo de cantidad de pasajeros, llenar la planilla de aforo de pasajeros separada. Con los datos recolectados en el viaje, llenar la planilla de partida, llegada, total recorridos y demoras de viaje, se traerá información para los tiempos de recorrido. Tenemos que sacar tiempos de recorrido, que eso también les expliqué adelante cuando hagamos distribución de viajes. Llenar la planilla de aforo y pasajeros de tercera edad. Adultos, escolares, ¿quiénes suben? Viejitos, señoras, personas mayores, escolares, universitarios. Procedimiento, bueno, llenar la planilla de aforo de pasajeros, cobro de pasajes, colocado de precios del pasaje para cada pasajero, sirve para el cálculo de pasajes. A veces, para empezar, no te devuelven los 10 centavitos, 20 centavitos. No es nada, ¿no? Pero si sumas en cantidad, se hace harto. De parada a parada, 5 pesos, te dice ya. Si vas a la mitad, unos 50, 2, dependiendo de dónde va, ¿no? A eso se refiere. Llenar en cada parada de aforos de vehículos, en la parada, la cantidad de vehículos existentes. ¿Cuántos vehículos hay en la parada de llegada o de salida? En cada una de las zonas en el momento del aforo. O sea, en la partida, en origen, cuántos vehículos cuando llegues al mismo, allá, o de ida y vuelta. Registrar datos la planilla, el método de seguimiento del vehículo utilizado para el aforo. En tu vehículo tienes que utilizar qué vehículo has utilizado. Registrar datos de técnicos y socioeconómicos en las casas entrevistadas en cada zona investigada. Sirve para llenar los datos para el cálculo de generación y distribución de viajes. Por ejemplo, para 20 domicilios en cada zona o un domicilio cada 15 domicilios, hasta completar los 20 registros. Y tienen que ser 20 registros. ¿Cómo puedo utilizar la densidad? Puedo utilizar 20 domicilios en una zona o un domicilio cada 15 domicilios hasta completar los 20, ya un área más grande, ¿no? Con los datos recolectados, construir las planillas de cálculo de generación de viajes, luego realizar los cálculos de acuerdo a las planillas de generación de viajes. Bien, entonces, ven señores, esta es la metodología general que van a utilizar ustedes. En realidad hablamos de todo y testito, hemos hablado para qué hacemos, por qué hacemos, nuestra nomenclatura al llenar esto. Ahora su tarea para mañana es llenar con esta nomenclatura los 20, estos 20. Solamente tienen de 1, 2, 3, de 1 nomás tienen. Del registro 1, o sea, este 1 está aquí, es la planilla, esta línea es. Del 2, del 3 hasta completar los 20. Una vez que vienen los 30, le echan la sumada. Sumar el total, aquí hay que sumar, pues he dejado eso. Sumar, hasta aquí. ¿Ya? Y después ya les voy a explicar la próxima clase, mañana, ¿no? Mañana ya les voy a explicar con ejemplo cómo vamos. Si ustedes saben hacer, mañana empiezo con el examen. Viernes. Ay, la señorita que, bueno, eso, apagamos eso. La señorita que no podía dar examen el día viernes, ¿cuál es? 3 personas porque no querían, ¿no? Sí, que nos choca con un examen de Ya, suero. ya. Ya, después hay unos señores más. Vamos a ver, miren. Yo estaba preocupado del asunto de la entrega de las notas. Eso es lo que me estaba preocupando, porque como tenemos un nuevo director, entonces ahí me van a bacanear. Por eso estaba apresurando. Pero, ¿por qué me he atrasado? Yo debía tomar el examen a los de teología y a ustedes. Tengo todavía un problema aquí en mi computadora. Estoy con computadora particular trabajando, pero prestadito está. Ahí tengo todos mis datos, por eso no puedo encontrar rápido mis cosas. Entonces, tengo que llenar a algunas personas que no he podido. No sé, algo está pasando con
Classroom será, no sé qué aunque será, pero lo están revisando. Entonces, por ese motivo no he terminado de tomarles el examen, por una parte. Por otra parte, han seguido inscribiéndose, han aparecido más gente. No es, puede que no sea el caso de ustedes, pero es el caso de los otros alumnos de las otras materias. Por ese motivo, no lo tomo rápido. Entonces, he averiguado esta mañana, hablé con el exdirector, el ex jefe de civil, el ingeniero Hugo Fernández, le pregunté porque también tiene la misma materia él, si había tomado el examen. Le dije, no, está abierto, no hay problema, cualquier dato podemos tomar. Con eso, con esa salvedad, yo ya voy a, bueno, lo postergaremos para el día lunes nomás. ¿Para qué voy a apresurar? Si ahí la señorita no puede dar, el otro señor no puede dar, es complicarme la vida y complicarle la vida a ustedes. Entonces el lunes nomás lo vamos en horario normal, mañana pasamos clases, el lunes a usted le tomo, pero sí el viernes no sé cómo voy a hacer, tengo que tomar a los otros grupos. ¿Están de acuerdo? Así tienen más tiempo, así no perjudico a nadie. ¿Qué dice don José, Josué, José? No podría ser en fin de semana. No, pero no quieren el fin de semana. No, este fin de semana es este fin de semana, primero de mayo es primero de mayo, no se puede. ¿Cuál Está bien, práctica? Inge, el Inge, examen el lunes. prácticas de ¿Del ayudante? ¿Qué? ¿La práctica que me entregué? Un compañero se refería a que la práctica que tenemos que entregar para mañana, si lo podríamos entregarlo para el fin de semana. Pero si no hacen, no van a poder entenderme. Mañana sobre esa base voy a trabajar. Este mismo ejercicio vamos a resolver ahí. Si no es mucho, mañana no tienen tiempo para hacer esta noche. No es que me entreguen porque me entreguen, sino porque cómo vamos a hacer. Ya, voy a ver cómo solucionar entonces. ¿Para cuándo quiere entregarme? Fin de semana, Inge. Pero no trabajo pues, el día fin de semana, es primero de mayo. Está bien mañana, Inge. O sea, a ver, a ver, a Buenas ver. noches, Inge. Sí, está bien mañana. Está bien para mañana, Inge. Está bien, pues ya si quieren mañana o no sé. Ya, para mañana de una vez. Y seguimos. Ingeniería para mañana en la noche, así con nuestras dudas, los que hayamos hecho, vamos a estar en la clase ya. Sí, mañana ya se va a resolver todo. A ver, a ver. Ya, hagan lo que pueda. Lo que voy a hacer es conseguir. No, pues tengo un ejercicio. Ya hagan lo que puedan. Vienen, ya, está bien. Si pueden acabar, acaben, ¿no? Si no, ya, bueno, hagan lo que pueden. Si pueden, con sus dudas van a ver, porque está clarito, sí, fíjense. A ver, voy a volver a mostrarles. Eh, ¿Están viendo? Sí, ingeniero. Ya. Esta cajita es una encuesta. Y aquí esta cajita es la misma esta. ¿Qué hay que hacer? Dato, encuesta número 1, dice. Esta es la encuesta número 1. Aquí. Número de familias, el HH. HH1, dice. 1. Puede que el HH puede ser 5. 5. Después acá, el 9, este dato 9, el IG es este. El IG también se llama IGB en porcentaje. Vamos a calcular en porcentaje. Dice 1. Baja. Baja. Aquí está baja. 1. De ahí el 8 hay que poner acá. Aquí no tiene. Si tienes uno solamente en baja, si tienes más, va a haber
baja, media, alta, con números también. Puede ser que tengas tres, digamos, una baja, una media, una alta, puede ser, o pones uno solo, o pones solamente altas. Después, aquí el 8, el AGB, entre el AGB en porcentaje, también tienes AGB, 0 igual 1, dice, en el 0 hay 1 que es bajo, de acá, bajo, 1, te está indicando bajo acá. Después acá tienes el 7, el número de integrantes. Son 3 personas, son bajos. Hay uno, en la 0, cantidad de familia 0, hay 2 viajes, 2 personas, 2 de la baja, y hay una de la baja. O sea, ambos son bajas desde A, para empezar. Pero en el 0 va 2, y en el 1 va 1, ¿ya? ¿Qué más? No hay nada más. Entonces, tienen que hacer uno por uno del 2, tienen que llenar esto, del 3, del 4, del 5, 6, 7, de tal manera que tienen que llenar a los 20. Cuando lleguen a los 20, olvídense, yo voy a sumar, pero se suma esto. Van a sumar si ustedes quieren, lo suman. Entonces, con esto vamos a trabajar la generación de viajes. O sea, esta planilla, háganlo si lo hacen bien, y vamos a nosotros utilizar para hacer la generación de viajes. Que esto sale de la encuesta que hemos hecho, ¿ya? Eso nomás es, no es mucho trabajo. ¿Está bien, don José? José, se lista su eco tengo. Inge, no es difícil, pero como que nos va a tomar un poco de tiempo y sí tenemos exámenes. Si nos podría dar tiempito hasta el fin de semana, por favor. Ya, háganlo nuestro fin de semana. No hay problema, lo que puedan hagan. Pero igual mañana vamos a entrar a hacer la generación de viajes. Voy a buscar otro ejercicio. Gracias, ¿Está bien? Inge. Ya, no hay problema. Hagan lo que puedan. Si no pueden, paciencia. Listo, señores. Bueno, me he cansado. Toda la tarde he estado como loco hablando en la tercera clase que doy. Ya estamos sobre hora. Nos vemos entonces. El examen el día lunes, ¿no? No, ojalá que no me cuelguen, ¿verdad? Me han dicho que está abierto. Entonces el lunes lo damos el examen, ¿ya? Espero que esté bien mi computadora. ¿Me escuchan? Vale, Inge, está bien. Está bien, Inge. Hasta hasta mañana, Inge. El lunes Examen nos vemos teórico, mañana. Inge. ¿Perdón? Mañana avanzamos. Me gustaría que no falte. Mañana voy a explicar bien esto. Inge, Sí, señorita. la práctica, ¿lo vamos a hacer a mano o en Excel? También podríamos hacerlo. Si usted quiere, hágalo en Excel. Me lo va a subir en... Hagamos una cosa, hagan a mano o hagan en Excel, no hay problema, no voy a calificar eso, vamos a utilizar, hagan lo que puedan por eso. Pero mañana vamos a avanzar. Pues esto van a hacer a mano o a Excel, pueden hacerlo, no hay ningún problema. Mejor si se acostumbran a hacer a mano, porque el examen es a mano. Ya, está bien, gracias, Inge. Ya, no hay problema, ya. Muy bien, señores, ya es hora, nos vemos el día de mañana a primera hora, ¿ya? Suerte, que les vaya bien. Gracias, Inge. Hasta luego. Ya. Bien, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Chao, Choco.